¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta entrega de La Mirada, en una fecha importante e histórica para la República Dominicana, porque un día como hoy, hace exactamente 60 años, vivimos lo que recordamos como la invasión militar estadounidense, otra más. Usted y En yo el, no lo con- vivimos, perdóneme que la corrija yo, en el aire. Usted y yo no habíamos nacido. bueno, yo estaba muy chiquita. Tranquila, por favor, no, 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 pues no la viene gente al no. caso, no hay que analizar esas Gracias cosas. por Por mantenerte siempre tan favor, caballero, pero pero la por gente no me lo va a favor, creer. Pero de tranquila. verdad yo Pero estaba muy usted, pero chiquita. no tiene que decir eso. Usted dice, hace 60 años la Revolución de Abril, punto. Ahora, Bueno, decía Gardel que 20 no son nada, y 60. no, pero 60 son muchos, sí, son muchos. Y tendremos esta noche, más adelante, a Ángelo Vázquez, el titular, digamos que la imagen visible y reconocida de la antigua orden dominicana a propósito de las marchas que ocurrieron ayer. Las dos. Las dos marchas, exactamente. Y tendremos también al vocero de la Confederación Nacional, La otra, sí, la la otra organización organización, activista, exacto. exactamente. Pero nos privilegiamos de poder Ahí sí, tener ahí sí. dos distinguidísimos invitados. ¿Qué dos miradas vamos a tener La ahora? verdad es que sí, la verdad es que sí, en torno a este aniversario. Yo no sé tú, pero en lo personal, Hay una canción así que se llama No sé no tú. sé tú, sí, Pero pero a yo, mí me preocupa mucho, me preocupa en el sentido de que hasta cierto punto hasta me duele ¿el qué? que hay una nueva generación que, como ve eso en la distancia, que no es tanto dentro de un lapso histórico, ¿verdad? Como si no hubiera tenido importancia. Tú me Como, hiciste tanta. Mira, y no lo habíamos hablado, ¿eh? No lo habíamos hablado ella y yo. Tú no te imaginas, tú siempre me haces falta cuando tienes otros compromisos y no vienes, pero la semana pasada entrevistamos al general Damián y a Arias, Tede sí. Jagua. Y estaba también un combatiente de la Revolución de Abril. Y siendo Tede Jagua el más joven, yo le preguntaba, mijo, pero ustedes los jóvenes, no hay conciencia en las nuevas generaciones de lo que fue el significado de No. esa epopeya, de lo que fue la importancia y la trascendencia de esa gesta heroica. Y todos los hechos son relevantes, porque lo que hoy somos es el resultado de todo lo que se ha vivido como nación. Así Así es. que vamos a darle la bienvenida al almirante Sigfrido Pared Pérez. Gracias Amigo, por un amigo muy querido, acompañarnos. al Sí, igual que el de magistrado ambos. Hirohito, Y así. bueno, el doctor Hirohito Reyes, gracias Ya por a él acompañarnos. no hay que darle la bienvenida, él es parte de la casa ya. Que Sí, también deberíamos hablar con el almirante Pared Pérez para que sea parte de nuestro equipo de colaboradores, Gracias. así como él. Usted sabe que nosotros tenemos unos asesores que el ICET, siempre que hay tema de seguridad o algún tema, el almirante Pared, siempre que hay un tema de historiadores o que necesitamos opiniones jurídicas, el magistrado Hirohito. Entonces usted debería honrarnos con eso, almirante. Cuando quiera. gracias por estar. Bueno, comencemos. Pongamos la mirada en esos 60 años atrás. Militarmente hablando, almirante, ¿por qué cree usted que aquello nos marcó Sí, de porque tal el lío manera? empezó por un militar. Claro, cuando en realidad era un conflicto interno. ¿Por qué? Político, y era Claro. una contradicción política donde las Fuerzas Armadas entonces se involucraron y tomaron parte, y la división de las Fuerzas Armadas fue lo que marcó la división de la sociedad en ambos bandos. Claro. Bueno, buenas noches. Antes que nada, Lisette, Víctor y los amigos y amigas televidentes que siguen cada día La Mirada. Bien, mira, la Revolución de Abril fue el cónclave en el cual se reunió todo lo que fueron las frustraciones de los años anteriores. Tiene mucho parecido al principio del siglo XX, 1900 1905, cuando mataron a Lili, y durante esos 6 años, hasta el 1905, fueron difíciles. Igualmente, la muerte de Trujillo. Esos 4 años, desde el 61 al 65, aquí hubo más de 15 gobiernos diferentes. O sea, y un golpe de Estado en el 63. Sí. Entonces, en el 65, la sociedad dominicana, y en esta parte, vamos a decir, parte de las Fuerzas Armadas, que tenían diferencias en algunos aspectos, y hay que recordar que en ese momento había un gobierno que realmente que era producto del golpe de Estado y que, entre comillas, vamos a decir de alguna manera, eran los popis de la época,
que verdad. estaban involucrados en ¿Es verdad? ese golpe. Está buena esa. Tú ves lo bueno del almirante, Sí, que es él verdad. sintoniza. Y entonces llegó... ¿Y quién eran los guaguaguá? él, ¿Y quién eran los guaguaguá? los barrios que estaban en la otra parte de la vida nacional. Entonces, nada, hubo un levantamiento militar único en su clase en toda América Latina, en el cual unos oficiales de administración hicieron preso a un jefe de Estado Mayor del Ejército, producto de una, vamos a llamarle, de una torpeza de el presidente, entre comillas, el jefe del gobierno, que era Don Enrique Cabral, Sí. donde él había cancelado, o estaba cancelando unos oficiales, y el jefe de Estado Mayor manda a buscar a esos oficiales para desarmarlos. Eso provocó el levantamiento porque se esperaba, había diferentes grupos militares que estaban esperando el llamado para hacer un levantamiento, pero, y se esperaba que eso fuera a principios de mayo, o el 30 de junio o a principios de mayo, pero esa torpeza de Don Enrique Cabral entonces aceleró ese proceso y se hizo un sábado a la 1:15 de la tarde. Yo recuerdo totalmente ese sábado en el cual Sí, porque usted yo vivía en estaba San vivo. Carlos, tenía 7 años y medio. Y nada, a partir de ahí se subsiguieron unos días. El tiempo fue muy rápido. Si observamos lo que fueron esos días posteriores al 24 de abril, tú te das cuenta que pasaron tantas cosas desde el 24 al día 2 de junio que tú crees que pasaron Era años. mucho tiempo, sí, Sin claro. embargo, almirante y magistrado Hirohito, el proceso se vio marcado por un día como hoy, la intervención de los Marines, más de 15.000 Sí. efectivos soldados estadounidenses de los Marine Corps que invadieron la República Dominicana. ¿Cómo evalúan ustedes lo que fue la decisión del gobierno del entonces presidente norteamericano Lyndon Johnson de disponer esa invasión? Sí. No, por favor, no. Yo No, lo secundo. muy sencillo, es que hay que verlo en el contexto. El contexto de 1965 estaba a menos de 3 años la crisis de los misiles en Cuba. Y como bien señaló el almirante, el país venía en una serie de inestabilidad en orden político porque no tenía un liderazgo fuerte y entonces se había producido esa fracturación al interior de las Fuerzas Armadas. Es entonces en ese contexto de que estaba la Revolución Cubana, que tenía apenas Sí. 6 años en función. Fresquita. Estaba fresquecita, con esa ínfula y ese viento de expansión. Entonces, la razón que incluso da el presidente Johnson es para evitar una segunda Cuba. Es decir, ya se reflejaba en el contexto internacional, es que ahí pasa a reflejarse. Y fíjense que después, posteriormente, la agitación política que transita prácticamente hasta 1978 no era más que reflejo de la Guerra Fría. Sí, es Que se verdad. da y es en ese contexto en donde se produce la intervención norteamericana. La revolución se produjo para retornar a Bush al poder, para Sin elecciones. elecciones. regresar a la Constitución, a lo que mandaba la Constitución tras el golpe de Estado de septiembre de 1963. Esa división militar, esa facción que estaba en contra del propósito de la guerra, ¿por qué? ¿Pensaban efectivamente que Bush no le convenía al país o...? Bueno, habían diferencias políticas, porque recordemos también que el profesor Juan Bosch tenía también adversarios dentro de las mismas Fuerzas Armadas. Acuérdense que en ese tiempo había una cuarta fuerza, que era el CEFA, que la dirigía Wessing y Wessing, ¿Verdad? que tenía un conjunto de armas combinadas único en República Dominicana. Ellos tenían tanques, tenían infantería, tenían todo en San Isidro. Y Wessing era el líder, que recordemos que Juan Bosch tuvo el problema con la parte militar en el 63, pues él quería cancelar a Wessing. Entonces había una situación en la cual él dijo, si no puedo cancelar a un coronel, entonces yo no puedo ser presidente. Y Que ahí fue lo que comienza detonó prácticamente la Exactamente. renuncia, entre comillas, ¿no? La situación Claro. del golpe. Pero también los altos mandos militares, almirante, aunque sea incómoda esta pregunta para usted en su condición de ex ministro de Defensa y una trayectoria militar de más de 40 años ininterrumpida, fue un error del presidente, profesor Juan Bosch, haber mantenido en sus posiciones al momento de él asumir la primera jefatura del Estado, la primera magistratura del Estado, al
general Viñarromán como ministro, Atila Luna, jefe de la fuerza. O sea, dejar esa cúpula militar y no entrar con esos oficiales que se la habían jugado con él y que estaban con él, como Fernández Domínguez, como Lora Fernández, el mismo comandante Camaño, que aunque no era de esa, digamos, de esa corriente, pero posteriormente defendió y se convirtió en el héroe de la revolución. Bueno, hemos visto en la historia posterior de que todos los presidentes, cuando llegan al poder, cambian los mandos militares. Sí. Entonces, Quizás por esa elección. claro, ¿no? Y que también hay que entender que si tú tienes tus oficiales que conoces y que pueden sustituir esos mandos que venían ya de un proceso golpista, tú tenías que haberlo hecho. Naturalmente, hay que recordar que Fernández Domínguez y Camaño eran coroneles. Hijo de Ludovino y de Fausto Camaño. No, claro. Que fíjate un detalle aquí en República Dominicana que la izquierda nunca entendió y todavía a veces regargulle, como dicen, aquí en Santo Domingo o en República Dominicana, 2 hijos de 2 jefes militares de la dictadura, 4 años después de la muerte de Trujillo, son los que llevan la bandera hacia la democracia en República Dominicana. Sí, es verdad. Dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, la izquierda dominicana no entendió ese proceso que se podía dar aquí en República Dominicana. ¿Y qué sucedió después de eso? Fíjate que la parte posterior a la Revolución de Abril fue una secuencia de lo que fueron los resabios de la misma. Y la izquierda que explotó el 14 de junio, explotó y el MPD muy bien su presencia en la Revolución de Abril, continuó en los años subsiguientes en el régimen de Balaguer para haciendo oposición desde el punto de vista de la izquierda, ¿tú me entiendes? Y no entendieron que había en las Fuerzas Armadas de ese momento cierto nivel de cultivo para ellos tener acercamiento a sectores militares. ¿Qué hicieron ellos? Lo hicieron al revés. O sea, se alejaron del sector militar. Entonces llegó el momento en el cual eso se va un poco a lo que fue la Revolución de Abril, pero para explicarlo, que después entonces con el tiempo, los años 70, 60 y 70, los militares ya tradicionales, los que son muy conservadores, pusieron los letreros, recuerda el militar que tu principal enemigo es el comunismo. Entonces, el militar que veía que le mataban un sargento, un teniente para quitarle un arma, porque era la izquierda, dice, no, pero es verdad, porque me pueden matar a mí. Y se estableció la consigna cuando se rompían filas, que viva la patria y abajo el comunismo. Así mismo. Ahora, almirante, ¿sería una equivocación afirmar que después de Balaguer en el 66, después del triunfo de Balaguer en las elecciones del 1 de julio de 1966, se mantuvo latente esa división de las Fuerzas Armadas en 2 grupos, pero con Balaguer como presidente y jefe de Estado como único eje de supremacía? Mira, históricamente el presidente Balaguer jugó mucho con eso, jugó mucho con los grupos militares por el hecho de que entendía de que habían entre ellos núcleos de poder. Entonces él trataba de hacer un balance para él poder sobrevivir a una situación porque había un militarismo. Hay que recordar que eran pocos años después de la dictadura. Entonces, como tal, Balaguer astutamente pudo mantener esa hegemonía sobre las Fuerzas Armadas para mantenerse en el poder. Ahí es que crea la Secretaría de Estado de la Presidencia para el coronel Ney Bar, y entonces a Pérez y Pérez le designa, después de la Operación Limpieza, ministro de las Fuerzas Armadas. Exactamente. Pero también jugó con eso, con Bochán, con Milo Jiménez, Sí, con cada sector. Lluveres. Fue hábil manejando las Fuerzas Armadas. Y al país. Ahí al país. Sí. Doctor Reyes, los dominicanos podemos, no quisiera utilizar esa expresión, pero es que popularmente lo decimos así, podemos matarnos entre nosotros, pero si viene un extranjero, nos plantamos y nos unimos. ¿No pasó eso en la revolución? ¿O sí? Lo que pasa es que la revolución hay que entenderla en el contexto en que se da. Porque primero, un ejemplo, la revolución como tal tuvo su génesis en Santo Domingo. Hubo en San Francisco de Macorís movimiento de grupos de izquierda. Algo después se presentó en Santiago con el asunto del Hotel Matún. Entonces, ¿qué pasa? Que también había que entender lo siguiente, es que la sociedad dominicana estaban los grupos liberales, los grupos de izquierda, pero estaban también los grupos conservadores. Y eso explica el por qué, por ejemplo, como consecuencia de la intervención norteamericana, no obstante la fracturación que se produjo en las Fuerzas Armadas, siguieron las Fuerzas Armadas con el régimen del doctor Balaguer y después continuaron
Y en una u otra medida, independientemente de toda esa inestabilidad política y toda esa confrontación que hubo en el famoso periodo de los 12 años y de cuestión de persecución y todo eso, que se pudo mantener la estabilidad por la existencia de las Fuerzas Armadas. Como bien señaló el almirante, ya estaban un poquito más en otro lado. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que acuérdense que cuando se produce el golpe del profesor Juan Bosch, ya había una fracturación también social, porque el contexto de la misma Constitución, acuérdense que tiene oposición parte de la oligarquía, por Sí. disposición de la Constitución que atacaba algunos aspectos sociales, Parte de la iglesia. y también la iglesia, que sirvieron de voz cantante. Un ejemplo, el mismo que se dice que elabora el comunicado, el padre Roble Toledano, P.R. Thompson, también se dice que era el que había elaborado la carta pastoral a Trujillo, conjuntamente con Roque Adames. Es decir, que eran una serie de sacerdotes jóvenes, brillantes y cosas, pero Cuando también, la homilía de Panal. en la famosa carta pastoral, según me habían comunicado a mí, porque incluso esos eran sacerdotes bien formados, grandes intelectuales. Entonces, esos grupos también estuvieron coaccionados en contra del profesor Juan Bosch. Y es entonces que también un dato, fíjese que cuando se produce la ocupación norteamericana, las armas las facilitan las Fuerzas Armadas. La población no estaba armada. Sí, se abrió el bélico. Entonces, ahí usted puede ver que cuando ya viene esa ocupación, el país estaba en una situación social que no era al unísono, ¿me entiende?, sobre ese evento. Sin embargo, Porque incluso se dice que ese evento lo pidieron parte de los militares, aunque yo creo que eso, aunque los militares no lo pidieran, si el movimiento subsistía, iba a haber la intervención por la razón que le dije anteriormente. pero me parece que esa invasión provocó algo, yo creo que digno de señalar ahora o de recordar, que figuras que no tenían nada que ver con la milicia dieran un paso al frente. Y recordamos, bueno, pues, Freddy Veras, por ejemplo, por decir uno, de muchos otros. Era como defender la patria Integridad. frente a un extranjero. Que ¿no? nadie podría quedarse indiferente ante esta situación. Correcto. Todo el mundo tenía que tomar un bando. ¿Qué Claro. piensan ustedes? No, realmente se sintió en la población dominicana, y uno que era un niño de 7, 8 años, yo recuerdo que uno sintió como cierta puñalada en su momento, porque había, inclusive, de hecho, uno recordaba siendo niño a los constitucionalistas, en el caso principalmente de Montes Arache. Yo pensaba que Montes Arache era un mito, o sea, porque era el jefe de los hombres rana, y para mí era casi un héroe nacional en el sentido de Usted que... ha dicho personalmente en diversos escenarios que él fue una simbología que lo inspiró a usted para ingresar a las filas de la Academia Naval. Totalmente. Entonces, tú te pones a observar y después cómo esa clase militar se embiste de patriotismo para enfrentar al ejército más poderoso del mundo y realmente confrontarlo en diferentes escenarios. Realmente aunque era difícil, muy difícil, lograr el éxito en la contienda por parte de los locales, hay que entender que el simple hecho de levantar la bandera dominicana para enfrentar a esa invasión ya ponía a estos hombres por encima del pedestal. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos en Radio Televisión Dominicana, Canal 4, tu televisión pública. Esto es La Mirada y estamos compartiendo con el ex magistrado de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Hirohito Reyes, quien es un gran historiador y escritor, y el ex ministro de Defensa, ex director general de Migración, ex director del Departamento Nacional de Investigaciones, almirante Sigfrido Pared Pérez, sobre los 60 años de la Guerra de Abril del 65 con la intervención militar norteamericana un día como hoy. Preguntarle, almirante y magistrado, ¿era inevitable la invasión norteamericana? O sea, estuvo justificado, lógicamente, desde la óptica de los Estados Unidos y de los intereses norteamericanos, intervenir el país. O sea, ¿qué hubiese pasado? ¿Hubiese existido la revolución o hubiese sido diferente sin la intervención militar norteamericana? Mira, era imposible un movimiento, un levantamiento en República Dominicana que no hubiese intervención. Por el hecho que hacía... Lo que usted decía de Cuba. Claro, ¿no? Y que la crisis del homicidio, ese mismo portaaviones, el Boxer, estaba en la crisis del homicidio, de Cuba. Claro. Ese mismo portaaviones. Estaba ahí mismo, en las mismas aguas. Exactamente, que estaba por esta zona. Y realmente, fíjate, que el levantamiento fue el 24 de abril. 4 días después, ya estaban los norteamericanos entrando.
O sea, ellos estaban ¿Qué entendían los en norteamericanos alerta. y el gobierno de Johnson y el cónsul general en ese momento? Que, Que no que querían- iba a haber otro Fidel Castro aquí. Otra Cuba no la querían en el Caribe. Además, aquí realmente la izquierda, fíjate que uno cuando es joven, siempre tiene esa inquietud izquierdista. El que es joven... Sí, no el tiene- idealismo y sí, demás. Claro, pero claro que realmente República Dominicana nunca ha tenido esa visión o esa postura frente a las ideologías. ¿Y a quién le temían más los norteamericanos? ¿A Bosch o a Camaño? En el sentido de que a quién entendían ellos que podía... Bueno, los dos, fíjate que Camaño, hay que pensar que existen 3 Camaños. Un Camaño previo a la revolución, que era el coronel aquel. Un de Camaño los posterior. de los cacos blancos. Sí. Un Camaño de la revolución. Y de el abril. posterior de Un Playa Camaño Caracoles. posterior. El de Caracoles, Ese Camaño sí. posterior, ellos sabían que El iba a tercero desdice al segundo. Totalmente, totalmente, porque fíjate, la mayoría de los compañeros, entre ellos Montearachi y todos los que lucharon con él, lo soltaron, Reniegan, sí. lo soltaron en banda, no por traición. No, sino que no porque dicen, pero si creían, estábamos no. defendiendo esto, ¿cómo ahora venimos? Exactamente, yo defiendo la patria, pero yo no tengo que aliarme a una ideología que está ajena totalmente a mi país. Además, yo no tengo por qué aliarme a los cubanos. ¿En qué han servido, en qué han tenido los cubanos presencia en la historia dominicana? Nada. ¿Usted corrobora, magistrado, con eso que dice el almirante con respecto a la figura de Camaño? Lo que pasa, la figura de Camaño, por ejemplo, en la revolución, previo a la revolución, es decir, en la época de Trujillo, se dice que Camaño fue hasta asistente de Trujillo. Y era un militar más. Es decir, en la revolución da, como dicen, ese salto cualitativo, sale al frente. Por el asesinato de Fernández Domínguez Sí, en claro. la toma, porque el verdadero El líder, palacio, sí. exacto, porque el verdadero liderazgo y quien fue el gestor ideólogo del movimiento revolucionario fue el coronel Fernández Domínguez. Y ya eso lo coloca en la historia. Lo coloca en la historia en un papel destacado, independientemente de cualquier cosa. Después ya posteriormente, cuando después se va a entrenar a Cuba, ya entonces eso es también parte acuérdense que ya, como dicen, el Francis Camaño de la Revolución del 65 opera una catarsis, opera un cambio. Sí, la metamorfosis. Entonces sigue en esa misma línea, ¿entiendes? Y es lo que lo hace que venga aquí en el 1973. Es decir, que sus ideales ahora se enmarquen más dentro de la izquierda, ¿me entiendes? Eso es una posición legítima Pero lo que yo dice creo el que no le almirante, desmerita pero lo que dice el ante la almirante, historia. magistrado, y mire qué interesante punto Lisset presenta el almirante Pared. Quienes le acompañaron en la gesta de abril del 65 no le acompañaron en la invasión de Playa Caracoles del 73. No, claro. Es Ahora- que eran posiciones en eventos encontrados. Magistrado, y sobre lo que decía Lisset ahorita y almirante Pared Pérez de las nuevas generaciones, de la juventud, ¿cómo ustedes se sienten hoy viendo una juventud que ignora, más que ignorar, yo creo que lo más grave no es que ignoren, es que no le interesa? No le da el valor que... Exacto, que no le... Mire, en mi caso yo nací después de la Revolución. Recuerdo pequeño en La Vega, sí, recuerdo pequeño en La Vega. Almirante, Aclarando, sí. perdóneme, pero el magistrado le acaba de echar una vaina en el aire. No, pero, No, por el almirante era un pero niño. ciertamente sí. 7 años. Sí, pero ciertamente un ejemplo, ¿qué sucede? Usted sabe que las nuevas generaciones a veces, de la historia inmediata, no se tiene conocimiento. Pero usted vive leyendo de Julio Sí, César y el Imperio pero Romano, por y eso usted no le había digo, nacido en esa de la época. historia inmediata para las generaciones. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Tú le preguntas a veces a una generación ahora de 20 años, ¿quién es Jacobo Masluta? Y te puede decir una avenida grande. Ah, ¿Me probablemente. entiendes? No lo Entonces, dudes. ahora, Probablemente. no, pero yo creo que independientemente de todo, Bueno, y ya hay unos altos niveles de información, fíjese que el acontecimiento de 1965 es el acontecimiento más trascendental de todo lo que puede entenderse que fue el siglo XX. Porque operó... Más que el ajusticiamiento. ¿eh? ¿Usted lo considera así más que el ajusticiamiento del tirano? Con el ajusticiamiento viene la finiquitación de una era. Pero la verdadera Pero entonces, revolución fíjate, para instaurar la democracia entonces, vino con la para revolución. mí sí. Fíjate para un mí dato, sí. porque es que si te ponemos a ver, el movimiento de 1965 no llegó a alcanzar a tomar el poder de manera completa. Pero si tú te pones a ver lo que es el curso de la historia posteriormente, Lo generó. quienes llegan a ejercer el poder Claro. político, de los últimos 60 años, miembros del Partido Revolucionario Dominicano han gobernado, el PLD ha 4. gobernado 20 años. Balaguer, vamos a ponerlo de Balaguer, que es lo que me acuerdo, 22. Sí. Y después el PLD, parte tutelado por el doctor Joaquín Balaguer, 20. gobierna 20. Y el después PRD los restos, 20 entonces, lleva también. Ya también. fíjense que también parte también de la narrativa y de todas las cosas que se dan,
Pero en la historia vigente se habla mucho de estas figuras son altamente mencionadas y altamente valoradas. Incluso a veces la crítica que se hace es que todos los héroes que se reflejan en la historia dominicana son casi siempre héroes de la izquierda. Las bases de esta democracia que tenemos hoy en esta Quinta República está más fundamentada en la Revolución de Abril del 65 que en el ajusticiamiento del tirano en el 61. Sí, ciertamente. Totalmente. Pero por el golpe de Estado a Bosch. Si no hubiésemos tenido el golpe de Estado a Bosch, entonces sí se lo debiéramos al ajusticiamiento. Totalmente. Por eso yo digo que ese proceso de los 4 años después del ajusticiamiento de Trujillo, con el golpe de Estado de Juan Bosch en el medio, provoca esta situación en el 65 que da el traste en República Dominicana a tener 60 años de democracia. Claro, es así. O sea, tú puedes ser un gobierno Una de las más longevas de toda la región. Totalmente. Y un país tan convulso como República Dominicana. Inquieto y politizado. Inquieto. Y sin embargo, tenemos una democracia. Fíjate que las últimas elecciones, donde el presidente Abinader se reelige, fue un domingo cualquiera en el cual la gente se sentó a comer junto en la casa para ver los resultados. Y ha jugado dominó ¿Quién después. pensaba eso hace 20 o 30 años? Sí, hemos avanzado mucho. claro. Vamos a seguir conversando con nuestros invitados, el almirante Sigfrido Pared Pérez y el magistrado Hirohito Reyes, en este 60º aniversario de la invasión estadounidense en el contexto de la Revolución de Abril. Pero ya venimos rapidito. Quédese con nosotros.